¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flipped G. Hoy vamos a hablar de las grandes exploraciones que se dan desde finales del siglo XV. Y claro, ¿por qué se dan estas exploraciones? Porque al final es algo novedoso. ¿Por qué? Porque Europa durante la Edad Media apenas había tenido contacto con otros continentes. La verdad que, quitando las distintas exploraciones de Marco Polo, poco se sabía, más allá pues, de las rutas comerciales que ya se empiezan a dar en el siglo XV. ¿Qué ocurre? Con la caída de Constantinopla en 1453, esas líneas de comercio, esas vías de comercio por Oriente se frenan, porque eran repelidas frontalmente por los otomanos. ¿Y qué hacen? Bueno, pues los europeos empiezan a darle vueltas a ver cómo pueden paliar esa pérdida. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a hacer una búsqueda de nuevas rutas comerciales. Por ejemplo, Castilla ya habíamos visto cómo se quiso expandir, terminando su alianza con Francia, por todo el Atlántico. Esa política expansiva es cada vez mayor. ¿Y por qué? Porque se ve muy favorecida también por los avances técnicos. Los barcos cada vez son más resistentes, aguantan más. Y encima ya no se depende todo el tiempo de las velas y del viento, que sí, pero ya hay un timón que les dirige, ¿bien? Ya pueden guiarse también con el astrolabio, ¿bien? Ese invento musulmán de la Edad Media en el que podía navegar ya también de noche mirando las estrellas. Todo eso hace que estas innovaciones técnicas puedan permitir soñar con viajar mucho más lejos de lo que conocían. Uno de los países más importantes en esta expansión, sin duda, es Portugal. ¿Por qué? Tiene la figura de un verdadero aventurero, de Enrique el Navegante, en el que viajó por toda África a partir de la llamada navegación de cabotaje. ¿Y cuál es? Bueno, simplemente seguir la línea del continente desde el mar. No adentrarse mucho en la costa, pero siempre que se pudiese ver la costa desde el barco. Así llegó hasta, por ejemplo, Cabo de Buena Esperanza, al sur del continente africano. Más tarde, bueno, pues más tarde encontraríamos también, por ejemplo, a Vasco de Gama, que sabiendo dónde estaban a partir de esos trabajos de Enrique el Navegante, el Cabo de Buena Esperanza, decidió recorrer menos millas náuticas a partir de no seguir esa línea del continente, sino de navegar directamente hacia el sur. Esto hizo que una vez pasado el Cabo de Buena Esperanza, sí que estuviese navegando más hacia el norte, cerca de la costa, hasta luego sí que cruzar el Índico hacia las Indias. Y ahí ya sí que estuvo navegando pues por Filipinas, bien, por la India, etc. Y claro, Castilla no podía quedarse atrás y decidió que si Portugal había llevado esa ruta, ellos debían de cambiar. Y para ello siguieron los consejos de Cristóbal Colón, que a partir de las capitulaciones de Santa Fe llegó a un acuerdo con los reyes católicos en el que los reyes católicos patrocinaban ese viaje. Entonces él tenía una serie de beneficios o de prebendas. Él, por ejemplo, sería el rey de esas tierras conquistadas, que toda la parte económica de las tierras conquistadas serían para Castilla, etc. Aquí tenemos a Cristóbal Colón. Y tenemos que hablar del primer viaje. El primer viaje parte en 1492 desde el puerto de Palos, toma ruta sur hasta las Islas Canarias, ya en posesión castellana, donde hacen acopio de víveres y navegan sin cesar hasta Occidente, en el que ya el 12 de octubre de 1492 llegan ya a las primeras islas, a la Española, del continente americano. Navegan alrededor de estas islas y ya vuelven otra vez hacia la península ibérica, pasando esta vez por las Azores. Siguen esta ruta porque Colón se conoce estos vientos y sabe que esos vientos alisios son los que le harían llegar hasta lo que él pensaba que eran las Indias, donde habían llegado los portugueses por el otro lado, pero no, fue hasta el continente americano.
Aquí tenemos, por ejemplo, cómo lo hizo. Bueno, pues aparte de un dibujo con las 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. Y claro, toda esta profusión de nuevas tierras por parte de Castilla y de Portugal hicieron que llegasen a un acuerdo. Este acuerdo es el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, en el que a partir de esos paralelos que vemos, es decir, por donde cruza Brasil, eso sería lo que quedaría en ese sentido, sería para Portugal y el resto sería para Castilla. Aquí tenemos un mapa de la época en el que cómo se dibuja qué se ha encontrado en cada una de esas partes, como solo de África o de esa parte de América se conoce solo o se dibuja solo la parte de la costa, porque han hecho esa navegación de cabotaje, de sí solo circuncidar y establecer pequeñas factorías para luego hacer una exploración más hacia el interior. Y luego, claro, esto ya llevaría a empresas mucho más grandes, si caben. Es la primera vuelta al mundo, en el que Magallanes y después Elcano la consiguen para Castilla. Van en la ruta sur, por África, pero luego ya giran hacia el oeste, hacia lo que hoy sería Brasil, van por toda la costa oriental del continente americano en el sur, giran en el cabo que se llama de Magallanes y empiezan a navegar por el Océano Pacífico. Se llama el Océano Pacífico porque después de todos los problemas que habían tenido la navegación por parte en el Océano Atlántico, ven a las aguas calmadas del Pacífico y lo llaman así por eso. De ahí siguen navegando hasta ya las Indias, hacen esa exploración en las Islas Filipinas y ya sí que vuelven navegando hacia Occidente, cruzan otra vez el Cabo de Buena Esperanza y ya Elcano toma rumbo norte otra vez hacia Castilla. Y así se completó la primera vuelta al mundo y se demostró que la Tierra, como habían dicho muchos, era redonda. Y nada más. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. I'm learning from the past, I'm learning. You've always been the one.